comenzaremos con la segunda clase de Isaías. El texto de hoy comienza desde el capítulo 2 de Isaías. El título del capítulo 2 es Los tiempos postreros. Primero, la paz de los tiempos postreros. Versículos 1 al 4. Segundo, la pecaminosidad de Judá. Versículos 5 y 6. Tercero, la humillación de los altivos. Versículos 10 y 11. Cuarto, el juicio de los tiempos postreros. Versículos 12 al 22. El presente capítulo habla sobre Judá y Jerusalén. Ahora leamos el versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. El presente capítulo habla sobre Judá y Jerusalén. Además, aquí habla sobre los tiempos de la iglesia del Nuevo Testamento y de la segunda venida del Señor Jesús. Isaías 65, versículos 17 al 25. Palabras del versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aquí lo postrero de los tiempos se refiere al periodo desde la primera venida del Señor Jesús hasta su segunda venida, el periodo del Nuevo Testamento. Aquí los montes se refiere a las naciones, los países. Jeremías 51, 29. El monte de la casa de Jehová. Esto se refiere al reino de Dios, a la iglesia del tiempo del Nuevo Testamento. Todos los montes se refiere a todas las naciones del mundo. Del mismo modo, en la era del Nuevo Testamento, el reino de Dios vendrá sobre todas las naciones del mundo. Dice, correrán a él todas las naciones. Significa que en la era del Nuevo Testamento las personas de todas las naciones creerán en el Señor Jesús y se congregarán a la iglesia. Palabras del versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En el periodo del Nuevo Testamento muchas personas llegarán a creer en el Señor Jesús. Muchas personas aprenden la verdad y reciben la salvación. Dios de Jacob significa Dios del pueblo elegido. Aquí Sión y Jerusalén indican a la iglesia. Apocalipsis 21, 1. Ahora el versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Dice, volverán sus espadas en rejas de arado. Significa que golpearán las espadas y las convertirán en rejas de arado. Esto significa que llegará a ser tiempo de paz. Esto simboliza el periodo del reino milenial. Zacarías 14, versos 20 y 21. En el tiempo del reino milenial no habrá guerra. Habrá plenitud de justicia y paz. Capítulo 65, versículos 17 al 25. Ya no se menciona la guerra. Capítulo 11, versículo 9. Será un verdadero tiempo de paz sin guerra.
Esto se logrará con la segunda venida del Señor Jesús. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Allí aparece el reino milenial. Dios encerrará al diablo durante 1000 años en el abismo. Lo encerrará en el abismo. Por eso llegará un tiempo en que el diablo no estará sobre la tierra. Los creyentes en el Señor seremos transformados y tendremos un cuerpo glorioso. Entonces reinaremos durante 1000 años sobre la tierra. Hay 3 teorías sobre el milenio: premilenarismo, postmilenarismo y amilenarismo. Según el premilenarismo, la segunda venida del Señor Jesús será antes del reino milenal. Nosotros creemos que la postura premilenarista es la correcta. Sobre este tema consulte el capítulo 20 de la clase de Apocalipsis. Ahora el versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Casa de Jacob se refiere a los creyentes. Dice, caminaremos a la luz de Jehová. Esto significa que no andemos en pecado, sino en la luz, en la verdad. Salmos 119, 105. La luz de la verdad es la luz de la vida. Ahora el versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Dios tiene un motivo por el que ha dejado a la casa de Jacob. En primer lugar, ellos estaban llenos de costumbres orientales. Oriente son las naciones como Asiria y Babilonia. Estaban llenos de las costumbres de las idolatrías de las naciones paganas. Si hoy en día las costumbres paganas entran a la iglesia, Dios la dejará. En segundo lugar, se hicieron agoreros. Agoreros son los adivinos. Hoy en día tampoco debemos consultar a los adivinos. Consultar a adivinos, Deuteronomio 18, versículo 11. Consultar brujerías sobre nombres y casamientos. No debemos seguir estas costumbres. En tercer lugar, pactaron con los paganos. Capítulo 30, versículos 1 y 2. Pusieron sus confianzas en las riquezas y poderes mundanos. No debemos asociarnos con los incrédulos. Si lo hacemos, Dios se enoja. Éxodo 34, versículos 12 al 15. Josué 33, versículos 12 y 13. Leamos el versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Su tierra se refiere a la tierra de Judá. Dice que está llena de plata y oro y sus tesoros no tienen fin. El pueblo judío acumuló plata, oro y tesoros por codicia. Confiaron en las riquezas. Codiciaron las riquezas. Colosenses 3:5. Primera de Timoteo 6:10. Dice que también está llena de caballos. Pusieron su confianza en los caballos y carros. Deuteronomio 16:17.
Isaías 31:1. Nosotros debemos confiar en Dios, pero los israelitas confiaron en las armas. Además, servían mucho a los ídolos. Jeremías 2:28. Leamos el versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Quiere decir que se viene el día del terrible juicio de Dios. Los altivos serán humillados, los soberbios se rendirán. Cuando el Señor Jesús regrese, la gente será castigada. Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Ahora el versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Desde el versículo 12 señala que Dios va a juzgar a Judá y al mundo. Versículo 22. Dejad de confiar en el hombre, cuyo hálito está en su nariz, pues ¿de qué estima es digno? No hay que confiar en el hombre. El hálito del hombre está en su nariz. Si se detiene la respiración, el hombre se muere. Por eso todas las cosas del mundo volverán a la vanidad. Por eso debemos confiar solamente en Dios. Ahora, el capítulo 3. El título del capítulo 3 es Trastorno. Está trastornado. Primero, se les retira lo que confían. Versículos 1 al 3. Segundo, las confusiones políticas y sociales. Versículos 4 al 7. Tercero, los malos recibirán su retribución. Versículos 8 al 12. Cuarto, Dios juzgará a los ancianos y a los príncipes. Versículos 13 al 15. Quinto, juzgará los excesos de lujos. Versículos 16 al 26. Leamos el versículo 4. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Será una época en la que gobernarán los jóvenes, y los muchachos serán los dirigentes. Significa que gobernarán personas jóvenes e inexpertas. Cuando los jóvenes llegan a ser los líderes, el mundo se llena de confusión. Este es el juicio de Dios. Versículo 5. Y el pueblo será oprimido, el uno por el otro, y cada cual por su prójimo. El joven se alzará contra el anciano, y el indigno contra el honorable. El joven será insolente con el anciano, y el indigno será insolente contra el noble. El mundo estará dado vuelta. También lo dice el versículo 12. Debido a que no confiaron en Dios, sino que confiaron en las cosas del mundo, se ha derribado el orden del mundo. La autoridad de los adultos se vino abajo. Nosotros debemos temer a Dios. 1 Corintios 11:3. Con el temor de Dios debe establecerse el orden. Ahora veamos el versículo 4. El título del capítulo 4 es el remanente. Primero, el regreso de las 7 mujeres. Versículo 1. Segundo, la gloria del remanente. Versículos 2 al 4. Tercero, la tienda de protección. Versículos 5 y 6. Ahora pasemos al capítulo 5. El título del capítulo 5 es La viña.
Primero, la parábola de la viña, versículos 1 al 7. Segundo, los 6 ay, versículos 8 al 23. Tercero, la ira y el juicio, versículos 24 al 30. Ahora leamos el 5:1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Aquí el mí que está hablando es el profeta Isaías. Mi amado se refiere a Dios. La viña indica la nación de Israel. La vid se refiere a la gente de Judá. Versículo 7. El profeta Isaías cantó el cántico de la viña para Dios. En la era de la iglesia del Nuevo Testamento, la viña simboliza a la iglesia. Juan 15, 1 y 2. Nuestro Señor Jesús es la vid verdadera. Nosotros los creyentes somos los pámpanos. Juan 15, 4. Aquí dice que construyó la viña en tierra fértil. Esta tierra fértil se refiere a la tierra de Canaán. Dios expulsó a todos los nativos de la tierra de Canaán y plantó allí al pueblo de Israel. Los puritanos ingleses se trasladaron a Estados Unidos. Expulsó a los aborígenes nativos y plantó allí a los puritanos ingleses, plantó a los creyentes de buena fe en la tierra de Estados Unidos. Ahora el versículo 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Quitó las piedras de allí. Esto significa que quitó los 7 pueblos de la tierra de Canaán y plantó vides escogidas. Esto se refiere al linaje de la fe de Abraham. Se refiere a los hombres de Judá. También la iglesia del Nuevo Testamento son los creyentes con la fe de Abraham. Romanos 4, 12 al 16. La torre está edificada para frenar a los enemigos. Los israelitas no produjeron buenas uvas, sino que dieron uvas silvestres. La buena uva es la vida de confianza en Dios. En segundo lugar, es considerar la palabra de Dios como la vida. En tercer lugar, es obrar con equidad y justicia. Consulte el versículo 7. Fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 12 y 13. Fruto de evangelismo. Colosenses 4, 3. Fruto de donativos. Filipenses 4, 17. Frutos de arrepentimiento. Mateo 3:10. Dios ha dado al creyente abundantes bienes materiales para que le vaya bien. Nosotros debemos guardar la fe más cuando estamos en abundancia. Pero los hombres de Judá produjeron uvas silvestres. Las uvas silvestres son la carnalidad. Falta de verdad, secularismo, humanismo, codicia, violencia, injusticia, odio y pleitos, pereza y desobediencia. Romanos 6:21. Debido a que los hombres de Judá produjeron uvas silvestres, Dios se lamenta. Ahora el versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
Dios es un Dios justo. Dice que juzguen quién tiene razón. En el versículo 4, Dios ya había ayudado todo lo posible y no había nada más por hacer. Dios le dio el mejor trato a los israelitas. Hoy en día Cristo derramó su sangre por nosotros los creyentes. Nos adoptó como sus hijos. Nos dio alimento espiritual. Nos está protegiendo. Mateo 22:4. Romanos 8:32. Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Los hombres de Judá produjeron uvas silvestres. Por eso dice que le quitaría su vallado. Esto significa que Dios retiraría su protección. Significa que vendrán a atacar los enemigos. Mateo 25:19. Lucas 13:6. Dios dejaría que el pueblo de Judá sea destruido. Es el juicio de Dios por no obrar con equidad y justicia. Versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Hoy en día también la gente vive codiciando. Aunque ya tienen mucho, quieren más. Quieren ocuparlo todo solos. Viven individualistas y egoístamente. Se van tras el materialismo. Pero cuando llegue el juicio de Dios, todo será destruido. Nosotros debemos usar correctamente los bienes materiales con fe. Seguimos con la exposición de 5:10. Leamos el versículo 10. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. 10 yugadas de viña es una extensión de territorio que 2 bueyes tardarían 10 días en ararlo, pero producirían solo un 10%. De este modo se produjo mala cosecha. Se produce mala cosecha porque se labra sin fe. Ahora el capítulo 6. El título del capítulo 6 es el llamado de Isaías. Primero, descubre a Dios. Versículos 1 al 4. Segundo, se descubre a sí mismo. Versículos 5 al 7. Tercero, descubre el llamado. Versículos 8 al 10. Cuarto, el asolamiento. Versículos 11 al 13. Ahora leamos el versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey Uzías era el 10º rey de Judá. Asumió el trono en el año 787 a.C. Año 787 a.C. Y falleció en el año 735 a.C. Fue un rey grandioso. Logró fortalecer el reino. Segundo de Crónicas 26:5. Segundo de Crónicas 26:8 al 15. Pero debido a su soberbia, el rey Uzías se enfermó de lepra. El tiempo en el que murió el rey Uzías fue un tiempo muy importante. Fue un tiempo de mucha incertidumbre sobre lo que pasaría con Judá. En ese momento el profeta Isaías estaba orando en el templo. El Señor estaba sentado en su alto trono. Dios es un Dios santísimo. Es un Dios altísimo. Es un Dios santo e infinito en poder.
descubrió a ese Dios. La vestimenta de Dios llenó el templo. Dios estaba presente con plenitud en el templo. Versículo 2. Porque encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Había serafines. Los serafines son clases de ángeles. Son ángeles que sirven en el trono de Dios. Tenían 6 alas. Con 2 alas se cubrían sus rostros. Con 2 alas se cubrían los pies. Y con 2 alas volaban. Cubrieron sus rostros con 2 alas. Estaban mostrando una actitud de reverencia a Dios. No se atrevían a ver el rostro del Dios Santo. Apocalipsis 4:8. Nosotros también debemos servir a Dios con temor y temblor. Dice que con otros 2 cubrían los pies. Esto es humildad, es negarse a sí mismo. Proverbio 18, versículo 12, capítulo 22, versículo 4. Y con las otras 2 alas volaban. Esto es obediencia inmediata. Obedecían inmediatamente el mandamiento de Dios. Nosotros también debemos tener esta fe, reverenciando a Dios, siendo humildes. Debemos obedecer a Dios inmediatamente. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mencionan la palabra santo 3 veces. Esto significa que Dios es santísimo. No tiene ninguna falta. No tiene ningún defecto. Es un Dios totalmente santísimo. Es el Señor creador. Es el eterno que existe por sí mismo. Aquí dice Jehová de los ejércitos. Los ejércitos se refieren a los ángeles celestiales. Es un Dios que recibe el servicio del ejército de ángeles celestiales. Jehová indica al Dios que salva conforme al pacto. Su gloria llenó toda la tierra. La gloria de Dios llena todo el universo. Isaías 43, 7. Salmos 19, 1. Leamos el versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Señala la plenitud de la presencia y majestad de Dios. Éxodo 19, 18. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y Jehová de los ejércitos. Isaías dice: ay de mí. Isaías se descubrió a sí mismo. Apocalipsis 1:17. Cuando descubrimos a Dios, nos descubrimos a nosotros mismos. Cuando conocemos a Dios, nos llegamos a conocer a nosotros mismos. Cuando vemos la brillante luz de Dios, llegamos a descubrir nuestras faltas. Primera de Timoteo 1:15. Aquí Isaías dice que es inmundo de labios. Esto significa que es inmundo en todo su corazón, porque lo que hay en el corazón sale por los labios. Marcos 7:23, Santiago 3:2, Romanos 7:18. Como Dios es absolutamente santo, nosotros los seres humanos no podemos atrevernos a estar de pie delante de Dios. Versículo 6.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Uno de los serafines tocó con un carbón encendido la boca de Isaías, y le dijo que es limpiado de su pecado. Aquí el carbón encendido era lo que encendía el altar. Mateo 23:20. El sacrificio de este altar simboliza el sacrificio de Cristo. Señala el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Señala el sacrificio redentor. Y le tocó con eso la boca. Y allí se solucionó el pecado. Significa que por el sacrificio redentor del Señor Jesús se recibe el perdón del pecado. Mediante la sangre de Jesús en la cruz se recibe la limpieza de todos los pecados. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios está buscando a los obreros, está buscando a los que están dispuestos a sacrificarse por el reino de Dios. Allí se encontraba solamente Isaías. Dios dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En ese momento respondió Isaías: heme aquí, envíame a mí. Si Dios manda, hay que ir. Hay que ir a pesar de ser insuficiente, confiando en el poder de Dios. Hay que obedecer. Jeremías 1, 6 y 7. También nosotros debemos anunciar el Evangelio. Hay que anunciarlo desde cerca. También hay que hacer misión yendo lejos a otro país. Segunda de Timoteo 4:2. Ezequiel 3:11. Segunda de Corintios 5:20. Dios envió al Señor Jesús. Juan 17:18. Juan 20:21. También nosotros fuimos enviados por Dios. Nosotros también debemos evangelizar al prójimo. Versículo 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Los que no creen no van a creer aunque escuchen la palabra de Dios. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dice que aunque Isaías anuncie la palabra de Dios, el pueblo no va a creer. El pueblo se rebela contra Dios, es duro de corazón, son torpes de oído y vista. Hay preocupación de que ellos vean con los ojos, escuchen con los oídos, entiendan y se conviertan. Esto significa que no hay ninguna posibilidad de que el pueblo sea sanado. Significa que el pecado y la desobediencia de ellos es demasiado grande. Por eso, finalmente, ellos no pueden convertirse. Por eso, Dios no tiene otra alternativa que castigarlos. Versículo 11. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Isaías preguntó: ¿hasta cuándo, Señor? Dios le respondió:
Ahora las ciudades serán juzgadas y quedarán asoladas. Dice que no habrá hombre en la tierra, en las casas. Debido a la desobediencia del pueblo de Judá, serán conquistados por naciones paganas. Muchos serán muertos y llevados a cautiverio. Si hoy en día tampoco la gente se arrepiente, habrá juicio de Dios. Mateo 23, 37 al 39. Versículo 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dice que quedará la 10ª parte, solo quedará una minoría, pero volverán a ser juzgados y devorados. Incluso el pueblo de Dios, incluso los creyentes serán juzgados. Primera de Pedro 4:17. Apocalipsis 13, versículos 7 al 10. Aquí menciona el roble y la encina. Aquí indica a los creyentes que tienen fe, de entre los que profesan ser creyentes. Son los que guardan bien la fe en medio de las tribulaciones. Aquí quedará la simiente santa, el tronco. Lucas 8:11. Esto se refiere a los creyentes fieles. Son los que guardan la fe aún en medio de las tribulaciones. Son los que obedecen la palabra fielmente en medio de las tribulaciones. Por eso Dios guarda a estas personas. Primera de Juan 2, 16 al 17. Nosotros debemos guardar bien la palabra de Dios aún en las tribulaciones. Entonces Dios nos protegerá. Dios va a dejar la simiente santa, el tronco. Nosotros debemos cumplir con la misión al igual que el profeta Isaías. Debemos conocer bien quién es Dios y comprender cuán insuficientes somos nosotros. Acá terminamos con la segunda clase de Isaías. Muchas gracias.